Bueno, bienvenidos a una nueva clase de la capacitación. En esta oportunidad vamos a comenzar con lo que es el entrenamiento de la fuerza. Ya hemos atravesado y hemos recorrido ciertos contenidos de anatomía, de biología y de fisiología, quizás contenidos un poco más teóricos, pero que nos permitieron haber podido llegar hasta aquí, que es cuando vamos a comenzar con los contenidos propios del entrenamiento, seguramente más atractivos para la mayoría de ustedes, pero están apoyados en todo lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Bien, sin más introducción, comenzamos con la clase. Para empezar, me gustaría que cada uno de ustedes, seguramente la mayoría hace algún deporte, concurre a algún gimnasio, entrena, algunos probablemente se dediquen a esto, pero me gustaría que se tomen unos segundos para pensar qué entienden por entrenamiento, ¿sí? ¿Qué es entrenamiento para ustedes? Simplemente basándose en sus experiencias previas, en sus conocimientos, ¿sí? ¿Qué entienden por entrenamiento? ¿Qué es entrenamiento? ¿Qué es entrenar? Bien, seguramente ya deben haber arriesgado alguna definición, ¿sí? La realidad es que cuando hablamos de entrenamiento hay muchas definiciones distintas, hay muchos autores que han definido lo que es entrenamiento. Y para nosotros, englobando y tomando los principales conceptos de distintas definiciones de distintos autores, lo que entendemos por entrenamiento es que es un proceso organizado, ¿sí? Proceso organizado de larga duración que a partir de la aplicación de diferentes estímulos busca generar adaptaciones en el organismo de una persona con el objetivo de mejorar el rendimiento físico, conseguir una serie de logros estéticos o de mejora en la salud. Esta definición nosotros la consideramos como la más abarcativa y la más acertada, ¿sí? Para lo que entendemos como entrenamiento. Y vamos a ir por partes. Como podrán ver, hay algunos conceptos, algunas palabras que están resaltadas en negrita. Yo las acabo de resaltar de color amarillo para prestar especial atención a ellas, ¿sí? Por empezar, decimos que el entrenamiento es un proceso organizado, ¿sí? Un proceso organizado. ¿Qué significa esto? Que entrenar, cuando uno planifica un entrenamiento, ¿sí? Cuando uno planifica un entrenamiento, justamente lo que hace es estructurar las distintas variables que van a entrar en juego en ese entrenamiento. ¿Qué significa esto? Cuando uno realiza una planificación de un entrenamiento, ya sea a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, lo que es un macrociclo, un mesociclo o un microciclo, cada uno de esos periodos tiene un objetivo particular, tiene metas a alcanzar y por ende se diseña en base a esos objetivos, ¿sí? Y todo esto se refiere a que es un proceso organizado. Para que se entienda, entrenamiento no es ir al gimnasio el martes y porque tengo ganas ese día hago pesas y al día siguiente, que es miércoles, me dieron ganas de correr, entonces hago cardio y el jueves de vuelta hago cardio y el viernes me pintó y hago de vuelta pesas y voy haciendo simplemente lo que tengo ganas ese día. No, eso no se considera como entrenamiento, eso sería actividad física, sería ejercicio físico, pero no se podría entender como que es entrenamiento. ¿Por qué? Porque no es un proceso organizado y por ende es mucho más difícil llegar a los objetivos, ¿sí? Es de larga duración, ¿sí? Es de larga duración, no es correcto. No es correcto, por ejemplo, decir que yo estoy entrenando, empiezo a entrenar hoy porque dentro de 10 días tengo un casamiento y entonces quiero bajar 10 kilos y entonces estoy entrenando. No, los objetivos, ¿sí? Son de largo plazo. Hay también objetivos a mediano plazo y hay metas a corto plazo, ¿sí?
pero siempre se entiende el entrenamiento, este proceso organizado, como un proceso de largo plazo, ¿sí? Y a partir de la aplicación de diferentes estímulos, ¿sí? Los estímulos justamente es esa carga de entrenamiento, ¿sí? Correr 5 kilómetros a determinado ritmo, hacer una determinada rutina de entrenamiento en el gimnasio, ¿sí? Una determinada sucesión de ejercicios con una estructura en cuanto a las series, a las repeticiones, bueno, todo eso son estímulos, ¿sí? Estímulos, que justamente lo que hace el estímulo es romper el equilibrio en el que se encuentra el cuerpo, en el que se encuentra nuestro organismo, en esa homeostasis. ¿Por qué? Porque a partir de esa ruptura de la homeostasis, el cuerpo va a intentar adaptarse, que es lo que se busca con el entrenamiento, ¿sí? Generar adaptaciones, que las adaptaciones son esos cambios que se van a generar en el organismo gracias a los estímulos que están dentro de ese proceso organizado que se llama entrenamiento, ¿sí? Y las adaptaciones en el organismo pueden ser con distintos objetivos, con objetivo de mejorar rendimiento físico en un determinado deporte, conseguir una serie de logros estéticos, como por ejemplo reducir el porcentaje graso, aumentar la masa muscular, o también de mejora en la salud, ¿sí? Cualquiera de estos objetivos es válido, tomando y haciendo especial énfasis en esto, que el entrenamiento debe ser un proceso organizado, de larga duración, se aplican estímulos y lo que se busca es generar adaptaciones. Adaptaciones nos referimos a cambios duraderos, ¿sí? Y esto también es importante, cambios duraderos, no cambios agudos o respuestas agudas a lo que es el entrenamiento, como por ejemplo cuando uno, que eso se ve más adelante cuando veamos hipertrofia, cuando uno hace un entrenamiento de hipertrofia, al terminar, generalmente los músculos se encuentran más hinchados, se encuentran hipertrofiados. Eso es una respuesta aguda al entrenamiento que a las 2 horas aproximadamente vuelven a su estado normal. Bueno, eso no es lo que se busca con el entrenamiento. Lo que se busca con el entrenamiento son cambios duraderos, ¿sí? Cambios que perduren en el tiempo. Bien, y hay algunos principios, ¿sí? Principios que hay que tener en cuenta cuando hablamos de entrenamiento. Hay muchos más que estos, simplemente estamos destacando algunos, los que consideramos más importantes. Uno de los principios habla de la especificidad del entrenamiento, ¿sí? Cuando uno planifica un entrenamiento, ya sea que ustedes se dediquen a esto como entrenadores o que quieran planificar su propio entrenamiento, el entrenamiento debe ser específico de cada persona, ¿sí? Debe ser pensado, diseñado, estructurado e implementado de forma específica para cada uno, ¿sí? No va me copio el plan de mi amigo o me bajo un plan de internet que es para todo el mundo igual. No, eso no sería el camino más interesante o el camino más correcto para llegar a buenos resultados, ¿sí? El entrenamiento debe estar planteado de forma específica para cada persona. Otro de los principios habla de la sobrecarga, ¿sí? Esto se refiere a que el estímulo, justamente para que se considere estímulo, para que genere esas adaptaciones en el cuerpo, tiene que ser un estímulo adecuado, ¿sí? Tiene que ser un estímulo adecuado. Es decir, si yo voy al gimnasio, ya soy una persona que está medianamente entrenada y agarro mancuernas de 1 kilo, ¿sí? Que no me genera absolutamente ningún trabajo, no sería un estímulo adecuado, ¿sí? No estaría trabajando sobrecarga, por ende no me generaría ninguna adaptación. Por otro lado, si yo, en vez de agarrar las mancuernitas de 1 kilo, no estoy completamente entrenado y agarro mancuernas de 30, 35, 40 kilos para hacer un curl de bíceps, muy probablemente me lesione, ¿sí? Muy probablemente me lesione, por lo tanto el estímulo ahí tampoco sería el adecuado, ¿sí? Tampoco sería el adecuado. Me lesionaría, tendría que pasar un periodo rehabilitándome, por ende mi rendimiento caería. Por eso siempre el estímulo tiene que ser el adecuado. Y fíjense cómo los principios van relacionándose entre sí. Otro de los principios habla de la progresión, ¿sí? De la progresión en el entrenamiento. Si yo realizo y aplico siempre el mismo estímulo,
lo que en un momento determinado sí me generaba un estímulo y me provocaba ciertas adaptaciones, cuando el cuerpo ya se acostumbra a ese estímulo, deja de serlo. Por ende, tiene que haber una progresión en ese estímulo, ¿sí? Por ejemplo, ir aumentando las cargas, ir aumentando las series, ir aumentando las repeticiones, ¿sí? Siempre hablando de trabajo de fuerza. Y el último de los principios que vamos a marcar aquí es el principio de individualización. Y esto se refiere a que no todos responden igual a un mismo entrenamiento, ¿sí? Dos personas pueden anotarse en el gimnasio el mismo día, pueden comenzar el mismo día, dos personas con cuerpos similares, con la misma experiencia en entrenamiento, a las dos personas se les da el mismo tipo de entrenamiento y no está determinado que las dos respondan igual, ¿sí? Por ende, hay que tener en cuenta las características individuales de cada uno, ¿sí? Porque no todos responden igual a un mismo entrenamiento. Hay gente que se recupera mucho más rápido que otros, hay gente que necesita mucho más tiempo de recuperación, hay gente que asimila mucho mejor las cargas que otros, hay gente que tiene una capacidad de trabajo mayor que otros, hay gente que tiene una capacidad de soportar la fatiga mayor que otros, y así un montón de variables que hacen que este también sea uno de los principios muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? Pero fíjense cómo estos cuatro que marcamos aquí se relacionan entre sí, ¿sí? Se relacionan entre sí. La conclusión a la que yo llego, y me gustaría que ustedes también lo entiendan así, es que el entrenamiento es algo que debe ser pensado para cada uno, ¿sí? Pensado para cada uno. No es recomendable bajarse planificaciones de internet, no es recomendable copiarme el plan de entrenamiento de un amigo, de un famoso, de una revista, no, porque esos planes, en el mejor de los casos, están pensados para esas personas, ¿sí? Y no para nosotros. No para nosotros. A ver, por otro lado, si una persona se motiva bajándose o haciendo un programa de entrenamiento que le vio a un famoso, bueno, a ver, si la persona no estaba haciendo absolutamente nada y de esta forma logramos que empiece a realizar actividad física, bueno, en ese caso, por lo menos como herramienta motivadora, en un comienzo puede funcionar, ¿sí? Puede funcionar. Pero entendamos que a largo plazo el entrenamiento tiene que estar planificado, ¿sí? Para cada persona, para cada individuo, ya sea ustedes mismos entrenando o en el caso que alguno de ustedes se dedique a entrenar a otra persona, también, ¿sí? Aplica